Palabra de Dios. Hoy nos predica nuestra amada pastora, Evelyn Gutiérrez. El Señor también nos pide a través de su palabra. El Señor nos pide que podamos rendirlo todo ante su presencia. Rendir esas áreas que aún no le hemos rendido. Hacer sacrificios para Él. Hacer cosas que no hemos hecho el día de ayer. Para agradar su corazón. Para agradar la presencia del Señor que está en este lugar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Vamos, ponga atención a la palabra, porque creo con todo mi corazón que el deseo del Señor es que se haga viva en nosotros. No solo ser oidores, sino también hacedores. Eso es lo que el Padre hoy día busca. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Bienvenidos los que están por segunda vez. Denle un fuerte aplauso. Amén. Varón, Dios te bendiga. Usted estuvo, Luis Alberto. Es su nombre, amén. Usted estuvo el día domingo por primera vez en la casa del Señor. La iglesia le da un fuerte aplauso, amén, porque estás siendo valiente, estás actuando, amén, con valentía, con esfuerzo, y eso agrada al corazón del Señor. Amén, gloria a Dios. Bienvenida, hija, Dios te bendiga. Bienvenida seas a la casa del Señor, qué gusto verla, amén. Y bienvenidos sean todos los hijos que están hoy día aquí. Dios puso una palabra a mi espíritu después de un sueño que tuve la semana. Tuve un sueño donde Dios me mostraba por tercera vez los planes que Él tiene para esta casa. Dios me mostraba por tercera vez, me dio una visión cuando estábamos orando en casa de oración hace unos meses atrás. Tuve un sueño anteriormente también, y esta semana me confirmó lo que Dios va a hacer con esta casa. Amén. Él me mostraba que había mucha gente dentro de la iglesia, y que esta iglesia se multiplicaba en llenura 3 veces. 3 veces llena la veía, amén, en el sueño. Pero el Señor, cuando me mostraba este sueño, me hacía caminar por los perímetros de la iglesia y veía, Él iba junto a mí, el Señor iba junto a mí en este sueño, y veía a muchos hijos que llegaban, hijos nuevos que llegaban, y los hijos que estaban en casa no estaban preparados para recibirle. El Señor me mostraba que falta preparación en el pueblo, que falta preparación para poder recibir lo grande que Él tiene para su iglesia. Vamos, levanta tus manitos. Que debemos de ser humildes y reconocer que hasta aquí no hemos hecho lo que debemos de hacer. Vamos, levanta tus manos. Siempre hay algo más que hacer. Siempre hay algo más que hacer como hijos de Dios. Siempre hay una oración más. Siempre hay un ayuno más. Siempre hay un sacrificio más que podemos hacer, y muchas veces no lo hacemos. Y el Señor cuando me daba este sueño me mostraba que venía mucha gente y que pedía palabra, pedía alimento, y había muchos que no tenían en ese minuto la palabra para darles, la palabra para nutrirles, la palabra para alimentarles, que no tenían la palabra de ciencia que iba a remover sus corazones para transformación, para libertad, para sanidad. Caminaba en el sueño y podía ver que Dios nos demanda mucho más. Estar apercibido, estar velando. Y muchos, el Señor me mostraba que no oraban como tenían que orar para estar apercibidos. El Señor me mostraba en el sueño que había muchos que no se preocupaban de los detalles, de las cosas que aparentemente no son importantes, pero en el reino importan. Los detalles,
las cosas que hacen falta para que el reino avance, para que el reino se multiplique. Porque muchas veces nuestra necesidad nos limita, nuestra necesidad nos encasilla y no nos deja ver la necesidad del otro. No nos deja entender cuánto falta de Dios en los que están allá afuera. Entonces, cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, esto estaba en 2 de Samuel 21:15, y el Señor me hablaba y yo le pedía revelación por este sueño. Yo le decía: Señor, revélame a través de tu escritura lo que yo soñé, lo que tú me mostraste. ¿Por qué me mostrabas estas áreas? ¿Por qué me mostrabas, Señor, que aún falta preparación para recibir lo grande que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos? Y esto está en 2 de Samuel 21:15. Y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Los filisteos se levantaron en guerra en contra del pueblo de Dios. Los filisteos se levantaron en contra del ejército de David. Y según las escrituras, pese a que el rey David era experto en batalla, pese a que el rey David se reconocía en fama por ser uno de los más grandes guerreros de ese tiempo, la palabra dice que el rey David se cansó. Se cansó, y su enemigo se dio cuenta de que se había cansado. Su enemigo se dio cuenta de la fragilidad y de la vulnerabilidad en la cual se encontraba, y vino a atacarlo. Porque el enemigo te ataca en los momentos en que estás más débil. El enemigo viene y te ataca en el momento de mayor vulnerabilidad. El enemigo te ataca cuando te sientes frágil, cuando te sientes débil. Ahí viene el ataque del enemigo a nuestras vidas como hijos de Dios. Y esto le pasó, según las escrituras, al rey David. Porque pasa que a veces pensamos, muchas veces, que los padres no se cansan. Muchas veces en nuestra humanidad pensamos que los líderes no se cansan, que los ministros no se cansan. Y aquí estamos hablando del rey David, un hombre poderoso en las manos del Señor, un guerrero reconocido ante el pueblo, y estaba cansado. Se cansó, lo dice claramente la escritura. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. David se cansó. ¿Por qué David se encontraba cansado? ¿Por qué se había cansado? Según las escrituras dice que estaba cansado, abatido, triste, amargado por la pérdida del rey Saúl. Y cuando tú estás en amargura, cuando tú estás pasando un proceso de pérdida, un momento difícil, ¿sabes lo que pasa con tu vida? Te cansas, viene un cansancio que se apodera de ti. Y así se encontraba el rey David, cansado, abatido, frágil, amargado, débil. Porque pese que a lo mejor el rey Saúl en ese tiempo no era el mejor, el rey David lo amaba y sentía profundamente su pérdida. Entonces, cuando yo voy a la escritura, entiendo que la condición del alma debilita el cuerpo.
como tú te sientes dentro de ti, va a representar la condición de tu cuerpo. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando tú estás débil, eres presa fácil para el enemigo, porque no tienes fuerzas para correr, no tienes fuerza para avanzar, para llegar a tu meta. Pierdes las fuerzas, te sientes débil, te sientes agotado, porque el proceso difícil, ¿sabes lo que hace? Te drena las fuerzas. El proceso difícil te agota, te cansa, y por más que quieres avanzar, hay algo que te está jalando, y es lo que está en tu alma. El dolor, te lo vuelvo a decir, el desazón, el abatimiento. Y así se sentía el rey David. Y según, te lo vuelvo a decir, como esté tu alma, es como se siente tu cuerpo. ¿Me está oyendo? Cuando usted está anímicamente bien, el enemigo no puede alcanzarlo. El enemigo no puede alcanzarlo, porque usted corre. Usted corre. Iglesia, usted corre para llegar a su objetivo, para llegar a su meta. Pero cuando su alma hay dolor, hay tristeza, hay abatimiento, usted estará cansado para cualquier batalla que se le presente. Usted sabe que vamos a tener que pelear batallas hasta el último día de nuestras vidas. ¿Usted entiende eso? Iglesia, ¿usted entiende que vamos a tener aflicciones en este mundo hasta el último día de nuestras vidas? Si a usted le han dicho que el evangelio es happy happy, le mintieron. Si a usted le dijeron que el evangelio, cuando entra el evangelio no va a tener problemas, lo engañaron, porque no es así. Tenemos las mismas pruebas, tenemos los mismos procesos, tenemos las mismas batallas, con la diferencia que no peleamos solos. Que hay alguien que pelea por nosotros, que hay un Jehová Sabaoth que levanta espada para defender a su pueblo en medio de las batallas. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. Entendiendo eso, poniendo ese fundamento en su corazón, la palabra dice que cuando nosotros nos cansamos, dejamos de orar. Cuando nosotros nos cansamos, dejamos de ayunar. Cuando nosotros nos cansamos, dejamos de venir a la iglesia. Cuando nosotros nos cansamos, nos cuesta alabar, nos cuesta adorar, porque nuestra alma es reflejo de nuestro cuerpo. Entonces, porque la condición del alma tiene mucho que ver con la condición de nuestro cuerpo, y se refleja mutuamente. Según este versículo, el rey se cansó. El rey David se cansó. Pregúnteme, ¿por qué se cansó? Yo quiero que este fundamento le quede muy, muy grabado en su corazón, en las tablas de su corazón. El rey estaba de luto, le vuelvo a decir, porque había tenido una gran pérdida, que era el rey Saúl. Pero cuando alguien pierde lo que ama, te debilitas. Muchos han perdido la salud este último tiempo. Muchos han perdido la finanza. Muchos han perdido su propósito. Muchos han perdido su asignación. Muchos han perdido la esperanza. Muchos han perdido la fe. Muchos han perdido tantas cosas estos últimos tiempos. Y cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que pese que para muchos son tiempos de desazón, tiempos oscuros, tiempos
que no van a cambiar, no van a tener un vuelco, levanta tus manos. Levanta tus manos. En el Señor podemos. Vamos, levanta tus manos. En el Señor podemos. Aunque estés cansado, aunque estés debilitado. ¿Sabes por qué? Porque esto no es con fuerza humana. Esto no es con nuestra espada. Esto no es con nuestro ejército. Esto es con el Santo Espíritu del Señor. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Tú llegaste aquí para ser empoderado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar a entregar lo que tenemos que entregar cuando estamos cansados. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a esa preparación para entregar lo que Dios anhela que nosotros en esta tarde le rindamos. Por eso Dios te trajo, para rendirte completamente delante de su presencia. Porque si no nos rendimos, no reconocemos que estamos vulnerables, que estamos frágiles, que nos sentimos cansados, que estamos agotados. Si no reconocemos ante la presencia del Señor y no le pedimos ayuda con sinceridad de corazón, Él no va a poder hacer nada en nosotros. Cuando estamos en la presencia del Señor, lo primero que tenemos que hacer es soltar las apariencias, es sacarnos el traje de que tenemos que estar bien por el que dirán. Somos humanos y en esa humanidad nos cansamos. Pero bendito el Señor que nos va a ayudar en este día. Vamos, levántale tus manos. Bendita sea la presencia del Señor que hoy día nos trajo para ayudarnos, para fortalecer al débil, para levantarnos del suelo, para hacer cosas extraordinarias que hoy día necesitamos que Él haga. Porque todos los días tenemos una necesidad vital de su presencia. Le necesitamos. No podemos vivir como pueblo del Señor desapegado a su presencia. Tenemos que estar apegados en todo tiempo, en la crisis, en lo vulnerable, en lo débil, en el problema, en el abandono. En todo tiempo usted debe de estar apegado a su presencia y rendir su corazón ante Él. Porque el deseo del Señor es ayudarnos. El deseo del Señor siempre es hacer cosas nuevas por nosotros. Ese es el deseo de nuestro Padre. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que cuando se pierde algo que se ama, te debilitas, te cansas. Y las pérdidas producen cansancio. Vamos al otro versículo, al 16. Por favor, escucha. David, cansado, no solo estaba peleando con los filisteos. Mira lo que dice este versículo. Dice: Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente estaba el rey David peleando en contra de los filisteos, sino que dentro del ejército de los filisteos habían gigantes que se habían levantado también para contraatacar al rey David, para matarlo, para destronarlo. ¿Y sabes por qué? Porque estos gigantes, cuando tú estás débil, se levantan con un espíritu de venganza. Ellos querían matar al que había matado al gigante Goliat. Porque siempre el adversario va a venir con un contraataque cuando tú matas lo que no proviene de Dios en tu vida. ¿Me está oyendo? No solamente estaba peleando con el ejército, sino que estaba también peleando con estos gigantes que venían con un espíritu de venganza en contra de él. Y mira, cuando yo voy a la escritura, entiendo que David se cansó. No solo estaba peleando con los filisteos.
dentro de estos filisteos estaban los gigantes, y uno de esos gigantes era Eisbi Benob. Sí, ¿y sabe lo que significa este nombre? Eisbi Benob significa que su habitación estaba en un lugar alto. Escucha, en los lugares altos se ponían los altares a Baal. En los lugares altos se ponían los altares a Acera. En los lugares altos se ponían templos. En los lugares altos para invocar los dioses paganos, para invocar los dioses falsos. Y la palabra dice que la batalla del rey David era contra los filisteos. La batalla del rey David era en contra de los gigantes y era en contra de este espíritu de contraataque. ¿Está entendiendo? Y estos gigantes tenían un plan, tenían un plan. Y era matar al que había matado al gigante. Al que había matado al gigante. Iglesia, escúchame. El espíritu que se había levantado en contra de David era un espíritu de competencia. Escúchame. Matar al que había matado al gigante. Y este espíritu tenía su habitación en lugares altos. Este espíritu tenía su habitación porque, ¿sabes por qué? Porque buscaba reconocimiento. Este espíritu buscaba ser reconocido. Hay que matar al que tiene la fama de haber matado al gigante. Porque cada vez que se levanta este espíritu de contraataque en tu vida, es para derrotarte y ellos ganar fama. Mira, este era el que mató al espíritu de alcoholismo. Este era el que mató al espíritu de adulterio. Este era el que mató al espíritu de fornicación. Este era el que mató al espíritu de mentira. Este era, voy a ir a contraatacarlo y le voy a meter para que mienta, le voy a meter la droga, le voy a meter el alcohol, le voy a traer una Barbie, le voy a hacer esto, le voy a hacer esto otro, porque él quiere vengarse de aquel que lo mata. Él quiere traer un contraataque. ¿Sabes para qué? Para que tú no seas reconocido en el reino, para avergonzarte, para destronarte. Y eso es lo que buscaba este gigante que se había levantado en contra del rey David. Porque cuando tú estás cansado, tu espada, tu arma te pesa. Mira lo que dice Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Cuando tú estás cansado, tu espada te pesa. Nadie aquí podría tomar cansado esa magnitud de arma. Dice que pesaba 300 ciclos de bronce. Ese espíritu identificó que el rey David estaba cansado, y por cuanto lo identificó, fue derechito a matarlo. Escucha, dice que tenía una lanza que pesaba esta cantidad, y en su cintura tenía espada nueva. Tenía algo nuevo para derrotar al rey David. Eran nuevas armas, nuevas estrategias que había levantado para destruir al rey David, que estaba cansado. Vamos al versículo 17, hija, por favor. Versículo 17.
Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Mira qué tremendo. En medio de lo cansado que estaba el rey David, en medio del agotamiento que sentía por el luto, por la tristeza, por la amargura que el rey David sentía, dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Hirió al filisteo y lo mató mientras David estaba cansado, mientras el rey estaba agotado. Este gigante venía en contra de él mientras había una batalla. Y al lado de David, escúchame bien, según la escritura dice que al lado de David había un hombre que no tenía un puesto, que no tenía un reconocimiento humano, que no tenía un renombre, pero que tenía una lealtad más allá de lo común. Este hombre que estaba al lado, que era Abisaí, era un hombre anónimo. Era un hombre que a lo mejor no tenía plataforma, no tenía un cargo, no tenía un puesto, pero ahí estaba, fiel, dispuesto para la batalla, porque la unción de Abisaí es una persona fiel, es una persona leal, es una persona que rompe los esquemas, que está para todas las que le manden. Está ahí fiel, está ahí apercibido, atento a la necesidad de Dios para su vida. ¿Me está oyendo? Entonces, cuando yo voy a la escritura, entiendo que ahí al lado de él, cuando el enemigo venía, estaba Abisaí. Estaba Abisaí al lado de David, porque era leal, porque era fiel. No solamente estaba con el rey David en sus victorias, sino también estaba en los momentos de debilidad, en los momentos de flaqueza, en los momentos donde el rey estaba vulnerable, donde el rey estaba frágil. Ahí estaba Abisaí. Y dice la palabra que él vio al gigante que venía en contra del rey David y lo mató. Lo mató. Este hombre era Abisaí. Levanta tu mano, iglesia, y dile: Señor, yo necesito la unción de Abisaí. Yo necesito ser fiel a tu llamado. Yo necesito ser fiel a mi propósito. Yo necesito ser fiel en mi asignación. Vamos, levanta tus manos. Yo necesito ser incondicional. Yo necesito, Señor, Padre, ser la persona que tú anhelas que yo sea. Yo necesito, Señor, salir de lo común. Ser una persona, Señor, que va todas contigo, que va para todo lo que tú necesites para el avance de tu obra. Ese es el espíritu de Abisaí. Entonces, cuando yo voy a la escritura, entiendo que la unción de Abisaí es gente que no quiere ser conocida, pero tiene el valor del propósito de hacer las tareas fundamentales de la obra del Señor, que no busca un reconocimiento humano, pero está atento para todo lo que hace falta en la obra del Señor. La unción de Abisaí es gente que no busca un nombre, te lo vuelvo a decir, busca ser leal, busca ser fiel, gente que no busca su gloria propia. Escucha, mi iglesia, sino que busca que la gloria de Dios no se apague. Abisaí reconocía que David en ese tiempo era la lámpara de Dios. Era la lámpara de Dios para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y Abisaí lo reconocía tanto
que él dijo: voy a estar cumpliendo mi propósito al lado del varón de Dios, del servidor de Dios, pero lo voy a hacer con un corazón sincero, con lealtad, con radicalidad. Lo voy a hacer con integridad, sin que nadie me vea. Primeramente lo voy a hacer para el Señor, y si lo hago para Él, lo voy a hacer de excelencia. Voy a estar apercibido, voy a estar atento, voy a estar con mi entrega, con mi servicio total 24/7 para el avance del reino, para que la obra se extienda, para que el reino se multiplique, para que el barquito avance. Aquí voy a estar. Esa es la unción de Abisaí. Gente que no busca la gloria, sino busca que la gloria de Dios no se apague. Gente que no busca que le den un mérito por derrotar a su enemigo, sino que lo hace por ser leal para el cual verdaderamente trabaja. Necesitamos tener la unción de Abisaí. Esa era una de las cosas que Dios me hablaba en el sueño, que la iglesia tiene que estar preparada, que la iglesia tiene que estar dispuesta para servir a otro por amor al Señor, que la iglesia no solamente quiera tener un título, un reconocimiento humano, que la iglesia tenga el corazón de Cristo, un espíritu de servicio, de entrega total. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que necesitamos tener la unción de Abisaí, ser leales. Abisaí representa a la gente leal. ¿Y sabes lo que me sorprende tremendamente de esta escritura? Que Abisaí era sobrino del rey David, era hijo de su hermana. Pero lo que más me sorprende, que aún siendo sobrino, usted sabe que los mayores problemas suceden en la familia, ¿sí o no? Los mayores problemas que tenemos provienen de la misma familia. Y la palabra dice que Abisaí era un sobrino fiel del rey David. Yo me imagino que como familia reconocía lo frágil del rey David, porque eran familia. Reconocía lo vulnerable que era. Reconocía, yo me imagino, a Abisaí como sobrino del rey David, reconocía las debilidades de él, ¿sí o no? Porque era sobrino, era familia. Y en la familia somos vulnerables. Cuando estamos en familia somos débiles. Cuando estamos en familia cometemos los errores. Ellos ven nuestros errores, ellas ven nuestras debilidades. Y lo que me sorprende de Abisaí, que aún siendo sobrino del rey David, no se familiarizó nunca con la unción del rey David. Diga, no se familiarizó, porque cuando tú te familiarizas con la unción, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Cuando tú te familiarizas con la unción del hombre de Dios que Dios puso delante de ti, cuando tú te familiarizas, el mover, el fluir de la presencia del Señor se estanca sobre tu vida. Y esto es lo que me impacta de la unción de Abisaí, que la unción de Abisaí cubre las debilidades del hombre de Dios. La unción de Abisaí cubre lo frágil del hombre de Dios, porque usted sabe que todos somos humanos y a veces idealizamos al hombre, a la mujer que tenemos por delante, y creemos que no pueden equivocarse, que no pueden fallar, que no pueden cansarse, porque creemos que nosotros nos podemos cansar, pero ellos no se pueden cansar, ellos no se pueden equivocar. ¿Me está oyendo? Y esto es lo que me impacta de la unción de Abisaí, porque era fiel.
Era fiel no solamente en las victorias, sino también en los momentos de necesidad. Era fiel no solamente en las victorias, era fiel en los momentos de vulnerabilidad. Era fiel. Y eso es lo que necesita, me decía el Señor, la iglesia en este tiempo. Ser fiel a su llamado, ser fiel a su asignación, ser fiel en su servicio, ser fiel en todo lo que Dios te mande a hacer. Porque lo estamos haciendo primeramente para Él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Abisaí fue fiel a su manto que lo cubría. Fue fiel hasta la muerte. Él estaba dispuesto a dar su vida. Porque usted no se imagina cuán gigante era este gigante que se quería matar al rey David. Era gigante. Y él dijo: no, a mi rey nadie lo toca. Prefiero yo morir antes que él muera. Prefiero dar mi vida por el evangelio. Prefiero dar mi vida para que la lámpara no se apague. Prefiero dar mi vida para que esta obra avance. Él puso el pecho. Él puso la cara por el que estaba enfrente de él. Esa es la unción de Abisaí. Una persona leal, una persona fiel, que está ahí por sobre todas las cosas, que se mantiene firme a lo que dijo que iba a hacer, que se mantiene firme en sus convicciones, en sus promesas, que se mantiene firme. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que pasa que pese a que era familiar, no se familiarizó con el rey. David con su unción, David con todo lo que él era en los asuntos familiares en los que estaba, él nunca se familiarizó. Entonces, cuando yo entiendo que por qué a veces suceden tantas cosas dentro de la iglesia, por qué no hay un mover, un fluir como Dios quiere que fluyamos. ¿Por qué? Porque la gente no aprende a separar la familiaridad de lo espiritual. Escúcheme bien. La gente no aprende a separar compromiso con hombre y compromiso con Dios. Entonces, cuando yo miro a Abisaí, miro un sobrino que peleaba al lado de su hijo, de su tío, perdón. Y que no buscaba una gloria, iglesia, entiéndalo, porque ya la tenía. Le bastaba con ser el sobrino del rey. Yo no sé si me está entendiendo. Él no buscaba un renombre, él no buscaba un reconocimiento. Le bastaba con estar al lado de su tío. Le bastaba con solo servir al hombre de Dios. Le bastaba con eso. Eso era más que suficiente para él, porque entendía que era una honra. Entendía que era un lugar en el cual Dios le había confiado de tanta responsabilidad. Entonces, cuando yo entiendo que Abisaí no buscaba su gloria porque ya la tenía, me llama la atención que nunca se dio a conocer como su sobrino. Nunca le dijo a nadie: mire, ¿saben qué? Yo soy el sobrino del rey David, yo soy el que mató al gigante. Él nunca se lo dijo. La escritura dicen que él era lo más inapercibido. Él pasaba inapercibido, él era incógnito. La unción de Abisaí. Hay gente que va a estar en el anonimato porque no quiere resaltar, pero quiere cumplir con su propósito.
Escúcheme bien. Cuando él vio que el gigante se acercaba al rey, le dijo: yo no puedo permitir que a mi rey lo maten. Prefiero yo morir en la batalla. Y esto es poderoso, hijo. De verdad que esto es poderoso. Esto me conmovió, pero profundamente el corazón. Porque hoy día Dios quiere gente que pelee, no que señale la debilidad del otro. Hoy día Dios quiere gente que esté dispuesto para la batalla, sin apuntar al que peca, sin apuntar al que falla, sin apuntar al que es frágil, al que es débil. Dios quiere gente que hoy día esté dispuesto a servir por sobre todas las cosas. Dios busca un corazón sincero que le diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Escúcheme bien. Cuando él vio que era el gigante, dijo: no, yo no voy a permitir que esta lámpara se apague. ¿Qué va a pasar con este pueblo si el rey se muere? ¿Qué va a pasar si el rey se rinde? ¿Qué va a pasar si el rey decide dejarlo todo? Era tanto el peso que sentía, la carga del evangelio, Abisai, que estaba dispuesto a dar su vida, porque entendía a quién estaba sirviendo, entendía que era una pieza importante del mover de Dios en ese tiempo. Y muchos no entienden que son piezas importantes para el avance del reino. Muchos no entienden que son parte del cuerpo de Cristo. Muchos no entienden que no solamente ellos necesitan de Dios, que Dios también los necesita a ellos. Muchos no entienden que muchos son pilares fundamentales para el avance del reino de Dios. Muchos aún no lo entienden porque no le dan valor a su propósito. Porque no le dan valor al propósito que tienen. Abisai sabía el propósito que tenía, por eso era fiel. ¿Me está oyendo? Por eso él era fiel. Abisai es gente que se mete en la batalla. Es gente que pone el pecho en la situación. La unción de Abisai es gente fiel, es gente leal, que está no solo en los tiempos buenos, te lo vuelvo a decir, está en todo tiempo. Vamos al versículo 17, que ya estamos terminando. Mira lo que dice el versículo 17. Dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Todos se comprometieron a cubrir, a proteger al varón de Dios. Yo no sé si está entendiendo lo que Dios hoy día nos está hablando a la iglesia. Todos somos parte de la iglesia y todos tenemos un propósito tan importante en este lugar. Algunos son llamados solamente para ser columna financiera, y ese es el propósito por el cual tú estás en la casa del Señor. Otros son llamados a servir, para limpiar, para decorar, para hacer de esta casa que sea un lugar de acogimiento para los que vienen. Muchos son llamados para limpiar las lágrimas de otro. Otros son llamados para levantar espada cuando el adversario viene. Otros son llamados a ser intercesores, vigilantes. Otros son llamados para estar preocupados de esos detalles, de esas cosas que el cuerpo necesita, que el templo necesita, que la obra de Dios necesita. Todos tienen una importancia dentro del reino de Dios. Todos, aunque a ti te parezca que es mínimo, que es insignificante, Dios
te tiene en este lugar con un propósito eterno. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Para que muchos lleguen a Él, para que el reino avance, para que su obra permanezca. Lo que tú haces tiene tanto valor para Dios, tanto valor para Dios, porque a través de ti muchos van a ser salvos. A través de tu servicio, a través de tu entrega, a través de tus sacrificios, muchos hoy día van a llegar a Cristo. ¿Me está oyendo? Entonces, cuando yo voy a la palabra y entiendo que Abisaí acababa de matar al gigante más grande que había, y aquí no hubo fanfarrias, no hubo reconocimiento para Abisaí por haberlo matado, y esto me impresiona. Porque David era la lámpara de Israel en ese tiempo, y el escenario y el propósito era preservar al rey. Ese era el propósito. Y Abisaí lo entendía, preservar al rey. Escúchame, nadie le dio aplausos. Escúchame bien esto, iglesia. Aquí dice que nadie le dio aplausos ni se hizo notar por lo que había hecho. Para todos era un propósito: preservar la vida del rey. La unción de Abisaí es la unción de preservar al hombre que Dios puso por cabeza. Esa es la unción de Abisaí, porque muchas veces no hay rey en las iglesias, porque no hay un Abisaí que esté preparado para la batalla. ¿Me está oyendo? Guardando las debilidades, protegiendo, cubriendo. Y hoy tenemos más gente con el dedo levantado para señalar al débil. El rey estaba cansado, estaba indefenso, estaba abatido, estaba triste, estaba acongojado. Pero dice la palabra que él estaba en una condición tan vulnerable, de tanta vulnerabilidad. Pero la unción de Abisaí representa a la gente que va a dar la vida por la tuya, que va a dar la vida por la obra de Dios, que lo va a dar todo para que el reino de Dios avance. ¿Me está entendiendo? Que no busca reconocimiento, sino que busca que la lámpara de Dios que puso no se apague. Esta unción evita que todo lo que viene a apagar la unción no la toque. Esta unción detiene, mata a todo lo que quiere detener la unción del fluir de Dios en la congregación. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos van a decir hoy día delante de la presencia del Señor: necesito la unción de Abisaí? ¿Cuántos con sinceridad están reconociendo su propósito? Le dicen: Padre, dame la unción de Abisaí, quiero ser fiel, quiero ser leal. Señor, quiero estar ahí para todo lo que tú me necesites. Dile a tu hermano que está a tu lado: necesitas caminar en este tiempo preparándote para caminar en la unción de Abisaí. Vamos, díselo. Díselo a tu hermano, que él recuerde este momento, que este momento sea completamente un momento que va a marcar tu corazón, el momento necesario que tú esperabas para poder hacer la voluntad de Dios en tu vida. Abisaí, ¿sabes lo que significa la palabra Abisaí? Escúchame. ¿Sabes lo que significa la palabra Abisaí? Significa que eres un regalo de Dios para este tiempo. Abisaí significa regalo de Dios para este tiempo. ¿Cuántos van a ser regalo de Dios para este tiempo? ¿Cuántos van a ser ese regalo que Dios tenía preparado para otro? ¿Cuántos van a ser ese regalo que Dios tenía preparado para sus pastores? ¿Cuántos van a ser esos regalos que Dios tenía preparado para los que están perdidos, heridos, enlutados, para los que están en amargura? ¿Cuántos van a ser ese regalo de Dios para este tiempo? Vamos, levántale tus manos al Señor. Dile: Padre, yo quiero ser ese regalo que muchos necesitan, ese regalo de esperanza, ese
regalo de sanidad, de restauración, de liberación, ese regalo, Señor, de fidelidad, ese regalo, Padre, de lealtad, ese regalo de responsabilidad, ese regalo de servicio, de entrega total. Vamos, levántale tu mano. Usted nos puede visitar en nuestro nuevo templo ubicado en Samuel Izquierdo 01625. Los días de reuniones son martes 20 horas, oración congregacional, jueves 20 horas, culto general, domingo 18 horas, culto general. Vea nuestros videos en YouTube. Búsquenos como Videos de Iglesia Elohim de Quinta Normal. Iglesia Elohim, una casa de restauración familiar.